Están entrando del palco Melchor, Gaspar, Baltasar y la cartera real. Vamos a darle la bienvenida a los reyes a la más bonita ciudad del mundo, que es Vigo. Vamos a hablarles y decirles que los apreciamos y que los queremos. Y ahora os van a hablar primero la cartera real y después Melchor, Gaspar y Baltasar. Buenas noches, niñas y niños de Vigo. Estoy encantada de volver a veros un año más. Estos días hemos tenido muchísimo trabajo recogiendo todas vuestras cartas, pero ya las tienen los Reyes Magos y ya tienen vuestras peticiones. Así que estaros tranquilos, tenéis que seguir portándoos bien durante todo el año, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Gracias por todo vuestro cariño que hemos recibido durante todo el año y en la cabalgata. Portaros bien y ahora entrego la llave para que puedan llegar a vuestras casas. Muchísimas gracias a todos. Os hablo ahora Melchor. Buenas noches a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar otro año más aquí en esta bonita ciudad. Sabemos que los niños y las niñas de Vigo se han portado muy bien este año. El alcalde nos ha dicho que sois muy buenos, que cuidáis mucho a vuestra familia y que sois muy estudiosos. Además, también me ha contado que aquí se practica mucho deporte. Y yo creo que eso es muy bueno, y lo único es animaros a que sigáis practicando el deporte que os guste con mucha intensidad y pasarlo sobre todo bien. Creo que en Vigo sois unas niñas y unos niños privilegiados. Nosotros, que venimos desde muy lejos, visitamos miles de ciudades por todo el mundo. Y la verdad, al entrar en Vigo, nos damos cuenta de que tener la suerte de vivir en una ciudad muy bonita y muy cuidada, con muchas atenciones para vosotros. Solo desearos que esta noche os acostéis pronto, que seamos muy buenos con vosotros y no os olvidáis de dejarnos un dulce para seguir el camino. Muchas gracias. Ahora os habla Gaspar. Buenas noches, queridos vigueses, queridos niños de esta ciudad tan bonita, que como decía el alcalde, efectivamente, como decía Melchor, nosotros visitamos muchísimas ciudades durante todos estos días y digo, entre las más bonitas que hemos encontrado. Pero además está todo muy bien conservado y todo muy limpio. Por lo tanto, pensamos que los niños de esta ciudad se están portando especialmente bien. Y por eso vamos a ser muy generosos esta noche con vosotros. Hemos dejado los camellos, porque al atravesar el desierto, el camello, que es un deportivo con tracción a las 4 patas, funciona muy bien, pero lo hemos cambiado por el vinoseto. Y la verdad es que el vinoseto es muy cómodo para viajar por Vigo. Hay que reconocer que el alcalde ha tenido buena idea. Es una buena idea el vinoseto. Y luego, que tenemos un deseo para vosotros, y es que esta ilusión con la que os vemos, esta alegría que vemos hoy, pues la tengáis durante todo el año. Felices fiestas navideñas a todos. Y ahora os habla Baltasar. Hola. Hola. Señor alcalde, están durmiendo los niños ya, ¿eh? Hola. Hola. Buenas noches. Niñas y niñas de Vigo. Un año más estamos aquí porque nos han dicho que os habéis comportado de maravilla.
habéis hecho caso a mamis, a papis. Bueno, con los abuelos un poquito irregular, pero bueno, se entiende. Hubo muchos deberes y os habéis comportado bien. Los profes dicen de maravilla. Hacéis los deberes, hacéis caso y esto ha hecho que hemos vuelto. El año pasado habíamos dicho que el equipo tan grande de Galicia que se llama el Celta iba a funcionar de maravilla, ¿verdad? El Celta está funcionando de maravilla y lo vemos en África haciendo cosas lindas. Entonces nos dicen que sois solidarios, estudiáis bien, os comportáis bien, estáis cuidando la ciudad y hoy hemos venido trabajando todo el día. Por eso hemos venido este año por la tarde, encontrándonos con tantas luces, tanta maravilla de Vigo, porque nos han dicho que vosotros sois los mejores niños del mundo, ¿es cierto? ¡Sí! Entonces vamos a cumplir con todos los regalos que habéis pedido. Solo os pedimos dos cosas: seguir estudiando bien y seguir comportándose bien. Hoy os tenéis que ir a la cama pronto y a partir de hoy volver a subir las notas. Me han dicho algunos profes que algunos han tenido dificultades con el gallego. Eso no puede ser. Hay que estudiar el gallego. Esta lengua es de tierra, ¿verdad? Ningún suspenso más, ¿verdad? Así que vamos a traer todo lo que habéis pedido. Solo iros a la cama pronto y seguir haciendo caso a mamis, a papis, a los profes, a los mayores. Y el año que viene, si Dios quiere, volveremos aquí con más regalos, apoyando el Celta para que sea Celta de campeón. Gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias a la cartera real, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Y ahora le vamos a entregar a los reyes la llave para que abra todas las casas de todos los niños de Vigo. Porque esta noche ellos van a entrar en todas las casas y necesitan una llave. Esta es la llave de la ciudad y es la llave de todas las casas. La cartera real que recibió todas las cartas me la entrega para que yo se la entregue a los reyes, para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan entrar con sus pajes que están allí, puedan entrar en las casas. Yo les digo además, majestades, las niñas y los niños de Vigo fueron muy buenos. Fueron los mejores y estudiaron bastante. Y le digo a Baltasar que en galego están mellorando moito, que fala moi ben galego e que estudia moi ben, pero están mellorando tamén en inglés, porque ahora poden estudiar inglés en Inglaterra. Así que, majestades, a chave de Vigo, a chave de todas las casas, para que todas as nenas e todos os nenos teñan os mellores xoguetes, sexan felices e disfruten moito. ¡Viva